El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, amados hermanos, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado ¿Cómo despertar el espíritu del hombre? Y vamos a ir al libro de Ageo en el capítulo 1, versículo 14. Cuando vino el tiempo después de los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, la reconstrucción del templo. Y dice Ageo capítulo 1 versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Desde que el pecado entró en el mundo, el espíritu del hombre por naturaleza está muerto o dormido para Dios. Cuando a Jesús le dijeron que su amigo Lázaro de Betania había muerto, en San Juan 11:11 dice Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesús dijo esto de la muerte de Lázaro, lo que implica que el dormir es comparado con la muerte. Y en Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. ¿A qué parte del hombre le entró el pecado y por ende la muerte? El pecado y la muerte le entraron al espíritu del hombre. El hombre representa tres círculos. El círculo del centro es el espíritu. El círculo del medio es el alma. Y el círculo de afuera es el cuerpo. El hombre es un conjunto de tres círculos: espíritu, que es la parte más profunda; el alma, que es la parte que continúa; y el círculo de afuera, que es el cuerpo. En el centro del espíritu está la vida espiritual. En el centro del alma está la vida humana. Y en el centro del cuerpo está la vida física. El hombre sin Cristo tiene la vida física en su cuerpo, tiene la vida humana en su alma, pero no tiene la vida eterna en su espíritu, porque su espíritu está sin vida, muerto o dormido para Dios. Pero cuando una persona oye y cree en el Señor, su espíritu se despierta para Dios. Y al despertarse, tiene la vida eterna dentro de su espíritu. Así que la parte más importante del hombre es el espíritu. Todos los seres humanos tienen espíritu, pero no todos tienen vida eterna en el centro de su espíritu. En Job capítulo 33, el versículo 8, dice la escritura: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El espíritu es el centro de su ser, y ese centro es el lugar donde Dios puede entrar al hombre para salvarlo. El centro de su ser en todo hombre sin Dios está dormido o muerto.
Pero ¿qué necesita todo hombre para ser salvo? Necesita que Dios despierte su espíritu muerto o dormido. Ya vimos que el espíritu del hombre es como el centro de un círculo, pero ahora vamos a verlo de la manera que la Escritura lo define como un vaso. Un vaso ha sido hecho con el fin de contener algo. Y Dios creó al hombre como un vaso a fin de que pudiera contener a Dios. Pero hay unos que no lo tienen y otros que sí lo contienen. A los vasos que no tienen a Dios en su espíritu se les llama vasos de ira para destrucción. Y a los vasos que lo contienen se les llama vasos de misericordia para gloria. Todo esto que les estoy diciendo procede del libro de Romanos capítulo 9. En el versículo 20 de Romanos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En el versículo 18 más atrás dice: de manera que de quien quiere, hablando de Dios, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, versículo 19, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pablo nos habla entonces, amados, de dos tipos de vasos: los vasos de ira y los vasos de misericordia. Hay espíritus o vasos de ira y espíritus o vasos de misericordia. Y de todos los seres que habitamos en la tierra, uno es uno de los dos: o es vaso de ira o es vaso de misericordia. La gente que no contiene a Dios es llamada en la palabra vaso de ira, y a los vasos que contienen a Dios en su espíritu se les llama vasos de misericordia. Los vasos de ira son vasos de deshonra y los vasos de misericordia son vasos de honra. ¿Cómo sabemos que un vaso de ira fue entonces preparado para destrucción? Para comprenderlo necesitamos entonces conocer las dos clases de voluntad que hay en Dios. Hay dos clases de voluntad. Número uno, la voluntad decretativa, que es secreta, y la voluntad preceptiva, que es revelada. En la voluntad decretativa o secreta de Dios, Dios decreta todo lo que tiene que suceder directa o indirectamente. Por ejemplo, directamente Dios puso y pudo liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero indirectamente usó un medio, un libertador. Todos sabemos que su nombre fue Moisés. ¿Se cumplió lo que decretó Dios? Indudablemente que sí, porque el pueblo fue sacado de la esclavitud que Dios había decretado que así ocurriera. En la voluntad preceptiva o revelada, Dios traza para sus criaturas los preceptos o mandamientos que deben obedecer voluntariamente para su bienestar, indicándoles los deberes que les impone. La voluntad decretativa nunca puede ser desobedecida, como en el caso de Jonás, que sabemos que se embarcó a Tarsis huyendo de la responsabilidad de ir a Nínive por la orden de Dios, y sabemos lo del pez y que el pez lo depositó en Nínive para que se cumpliera la voluntad decretativa de Dios. Sin embargo, la voluntad preceptiva muchas veces es desobedecida por el hombre.
Por ejemplo, Dios le dio preceptos bajo la ley al pueblo de Israel, y tú y yo sabemos que ellos continuamente los desobedecieron. En la voluntad preceptiva, entonces Dios juzga al hombre y lo hace responsable por lo que hace, con los preceptos que Dios le ha revelado, con los mandamientos que Dios le ha ordenado. Pero en la voluntad decretativa, Dios nunca juzga a nadie, porque esa voluntad nunca puede ser resistida. Pablo dice en el versículo 19, ¿quién ha resistido a su voluntad? Y a la voluntad decretativa nadie puede resistirla. Dios en su voluntad decretativa tiene potestad de hacer de una misma masa un vaso de honra o un vaso de deshonra. En cuanto a la voluntad decretativa, nadie tiene derecho de culpar a Dios, ni de hacerlo injusto, ni de altercar con Dios. Pero entonces, ¿por qué se destruyen los vasos de ira? La respuesta es sencilla: porque ellos se rebelan en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Es decir, desobedecen sus mandatos a sabiendas. ¿Y qué hace Dios antes de que los vasos de ira se vayan a la destrucción? Dice el libro de Romanos capítulo 9 que Dios los soporta con mucha paciencia. Y hay un ejemplo maravilloso de lo que estamos hablando en el libro de Génesis capítulo 6, en donde Dios con paciencia por 120 años soportó a los vasos de ira que él había predecretado que serían destruidos en los días de Noé. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ya en el capítulo 7, versículo 12 dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en el versículo 21 dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Y el versículo 22: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra en el día del diluvio universal. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban dentro del arca. Estos fueron los vasos de ira preparados para destrucción. En esos vasos o espíritus nunca hubo Dios, nunca hubo temor de Dios, nunca hubo presencia de Dios ni vida de Dios. Donde no hay vida de Dios, hay muerte, hay soledad y finalmente habrá destrucción. ¿Cuándo muestra Dios su ira y hace notorio su poder? Para entender esta respuesta, debemos definir los 4 atributos que Pablo habla de Dios en el versículo 22 y 23 de Romanos, que dicen: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí hay 4 cosas importantes, 4 atributos que Pablo atribuye a Dios, que son ira, poder, paciencia y misericordia. ¿Por qué a Dios le da ira? Sería la primera pregunta. La ira no es una debilidad emocional en el carácter de Dios. La ira de Dios es el desagrado que Él tiene contra todo pecado que ofende su santidad. Cuando Dios odia el pecado no confesado, su furor se enciende contra el pecador. Salmo 7, versículo 11, dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué vive Dios airado contra el pecador? Porque el versículo 14 dice que el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Dios se deleita solamente en lo que es puro. Él no puede pasar por alto el pecado. La indiferencia al pecado es una falta mortal por parte del hombre. Y es algo que el Dios 3 veces santo no puede tolerar, no puede pasar por alto. Entonces viene la ira. ¿Qué es la ira de Dios? Es el eterno aborrecimiento que Dios tiene de toda injusticia. Es el desagrado ante el mal. Es la indignación de la rectitud de Dios ante el pecado. ¿Y cuándo Dios muestra su ira? ¿Cuándo Dios hace notorio su poder? ¿Qué es el poder de Dios? Es la facultad que Él tiene para que se cumpla y hacer cumplir la voluntad que Él determina. El poder de Dios no puede ser contenido, ni limitado ni frustrado por ninguna de sus criaturas. Lo que Él predecretó hacer, lo hará. Por ejemplo, Faraón trató de resistir el poder de Dios, de limitarlo, de frustrarlo, pero usted sabe por la escritura que él no pudo. Dice porque en el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón trató de resistir el poder de Dios, de limitarlo, de frustrarlo, pero no pudo. Y Dios a Faraón le hizo notorio su poder. Cuando Dios hiere, no hay nadie que pueda resistirse. Con una lluvia hizo notorio su poder en los días de Noé. Con fuego y azufre hizo notorio su poder sobre Sodoma y Gomorra. Para liberar a su pueblo Israel del cautiverio en Egipto, envió 10 plagas tremendas que tú y yo hemos visto muchas veces en la escritura. Y cuando Dios muestra su ira y hace notorio su poder, también soporta con mucha paciencia. ¿Y qué es entonces la paciencia de Dios? Es el dominio propio que Dios tiene sobre sí mismo, deteniendo por un tiempo el castigo sobre el impío. Nahum, el capítulo 1, versículo 3 dice que Dios es tardo para la ira y grande en poder. La paciencia de Dios le hace soportar graves ofensas
de los impíos, sin vengarlas inmediatamente. Dios tiene el poder de la paciencia, pero también tiene el poder de la justicia retributiva, lo que implica que a cada impío le dará su pago en el momento preciso. ¿Por qué Dios no destruye a los que pecan repentinamente y rápidamente? ¿Por qué no extermina a los malos en las naciones? Porque su justa ira no pone fin a tantos violentos en el mundo. Porque Dios soporta con mucha paciencia, con mansedumbre, los vasos de ira que Él mismo ha preparado para muerte. ¿Por qué los vasos de ira se van a ir a la destrucción? Porque ellos violan y se rebelan en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Ellos hacen y deshacen, pero Dios los soporta con paciencia. Pero al final hará notorio su poder y su justicia retributiva. Es decir, a cada uno Dios le dará el pago, tarde o temprano. Hay dos clases entonces de vasos en el mundo: los vasos de ira y los vasos de misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia nace en la voluntad de Dios. La misericordia es la inclinación de Dios para aliviar la miseria de sus criaturas caídas. La misericordia de Dios presupone la existencia del pecado, porque la misericordia es la mano de Dios que levanta al pecador de su miseria espiritual. Y podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que hay tres clases de misericordia. Número 1, la misericordia general. Dios da vida a todas sus criaturas. Número 2, la misericordia especial, donde Dios da lo que necesitan los hombres, el sol y la lluvia, y lo hace caer sobre justos e injustos. Y número 3, la misericordia soberana, que está reservada para los vasos que Él preparó de antemano para gloria. Tito capítulo 3, versículo 5, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él derrama su misericordia sobre los que creen, sobre los vasos que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para gloria. A los que creen, Pablo los llama los vasos de misericordia para gloria. Uno que tiene la misericordia de Dios, entonces, es un vaso de gloria. Y es que, amados, en Dios no hay misericordias merecidas. ¿Qué merecíamos todos los que procedemos de Adán y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Solamente merecemos la muerte de condenación. Pero ¿cómo nos salvó Dios a los vasos de gloria? Nos salvó no por hechos de justicia que tú y yo hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Observa, hermanos, lo que Dios le da a los que oyen y creen. En Efesios capítulo 2, versículo 1, 4 y 5, dice que Dios da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Y cuando esa vida de Dios entra en el centro de nuestro ser, inmediatamente despierta nuestro espíritu para vida eterna.
y para el conocimiento de Dios. Es así como la Escritura nos lo revela en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tú y yo vivimos algunos 4, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 60 años, qué sé yo, sin haber tenido esta manifestación maravillosa de misericordia sobre nuestras vidas, sin haber recibido la vida eterna. Pero a los que Dios predecretó por su voluntad decretativa que seríamos vasos de honra para gloria, a su tiempo nos ha ido llamando y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y borró todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas, haciéndonos una nueva creación, y nos dio vida eterna y nos dio vida en abundancia, todo gracias a su misericordia y a su bondad, y todo porque el anhelo que Él tenía al darnos vida eterna es que tú y yo pudiéramos conocerlo a Él y conocer a Jesucristo, entender quién es el Dios verdadero y quién es su Hijo amado, a quien el Padre envió en propiciación por nuestros pecados. Él un día despertó el espíritu dormido que había en ti y en mí y nos sacó a la luz para darnos vida y vida en abundancia. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean para nuestro Dios, que decidió un día hacernos vasos de honra y convertirnos en vasos de gloria. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por la obra perfecta que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque a su tiempo tú soplaste aliento de vida en nuestro espíritu dormido y muerto y nos resucitaste para que tuviéramos el privilegio de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y el privilegio de saber que hoy somos poseedores de la vida eterna, que hoy tenemos un espíritu en el cual tú te has sentado juntamente con el nuestro para fundirnos en ti y para hacernos tus hijos y una nueva creación maravillosa. Te damos honor, te damos gloria y alabanza, y oramos para que muchos también sean despertados de su letargo espiritual y vengan, como tuvimos nosotros la dicha un día de venir a ti para conocerte y entenderte. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Amados, cualquier duda, cualquier pregunta, está nuestro correo electrónico, está nuestro teléfono personal. Comunícate con nosotros. Dale gloria a Dios. Y dale gratitud al Señor de que Él haya abierto nuestro entendimiento para entender esta preciosa verdad en esta noche. Hasta el próximo estudio bíblico, y que Dios, mi amado, te continúe bendiciendo, pues tú y yo
estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Buenas noches. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.